decidí organizar una gran fiesta de cumpleaños. Los únicos que no asistieron fueron mi hijo y su esposa. Ella me envió un mensaje seco. Hoy es el cumpleaños del perro de mi madre. Estamos de celebración. No me llames. Lo acepté en silencio, pero 2 días después, le di una sorpresa que la dejó completamente pálida. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España me estás viendo. Así sabré hasta dónde ha llegado esta historia. Me llamo Antonio Luján y hoy cumplo 72 años. 72. El número me resulta extraño, como si no hablara de mí, sino de algún hombre mayor que no conozco. Pero aquí estoy en mi casa de Salamanca, de pie en la cocina a las 5 de la mañana, ajustando los últimos detalles para mi fiesta de cumpleaños. Llevo despierto desde las 3 repasando mentalmente cada cosa. Los globos dorados y blancos cuelgan del techo del salón. Las flores que compré ayer en el mercado perfuman el aire. La mesa está preparada para 12 personas con la vajilla de porcelana que perteneció a mi abuela, la que solo utilizo en ocasiones especiales. Y hoy, sin duda, es una de esas ocasiones. Llevo días cocinando en el frigorífico. Hay 3 tipos de ensalada, un pastel de almendra que le encanta a mi hijo David, y suficientes tapas para alimentar a un batallón. Todo está perfectamente planificado. David me prometió que vendría a las 2 de la tarde con Clara, su esposa. También llegarán mis 2 hermanas, algunos vecinos de toda la vida y el matrimonio Ortega, que vive al final de la calle, y se ha convertido en una especie de familia adoptiva para mí desde que enviudé. Mientras revuelvo la salsa del pollo al horno, mi mente vuelve inevitablemente a David. Mi único hijo. Lo crié solo después de que su madre falleciera cuando él tenía apenas 8 años. Trabajé en 2 empleos. Soporté noches sin dormir cuando enfermaba, y tardes enteras ayudándole con sus deberes. Hice lo que cualquier padre haría por amor. Ahora tiene 38 años, una buena carrera, y vive a solo 15 minutos de aquí, pero a veces siento que está a un océano de distancia. A las 10 de la mañana suena el teléfono. Es David. «Hola, papá», dice con un tono extraño tenso, como si llevara ensayando la llamada. «Hola, hijo», respondo intentando sonar alegre. «¿Ya estáis en camino?» Hace una pausa que me hiela la sangre. Sobre eso, dice, «No vamos a poder ir». El mundo se detiene. Literalmente. ¿Qué quieres decir? «Lo siento, papá». Surgió algo. Clara recibió una invitación de última hora. No necesito escuchar más. Conozco de memoria este guión. Clara, mi nuera desde hace 6 años, siempre tiene una excusa elegante para evitar cualquier reunión familiar que me incluya. Cuelgo con la voz temblando, pero no digo nada. Solo respiro. No será hoy, pero pronto. Ella recordará esta fecha de una forma que no olvidará jamás. ¿Qué surgió, David?, pregunto, aunque una parte de mí no quiere escuchar la respuesta. Hay una pausa larga. Demasiado larga. Es el cumpleaños del perro de la madre de Clara. Es un evento muy importante para la familia, dice al fin. Me quedo en silencio. No porque no tenga palabras, sino porque tengo demasiadas, y ninguna de ellas sería apropiada para decirle a mi propio hijo. «Papá, ¿estás ahí?» Sí, respondo al fin con la voz más tranquila de lo que en realidad siento. Sabía que lo entenderías. Eres increíble, papá, siempre tan comprensivo. Te compensaremos, lo prometo. Tal vez la próxima semana podemos llevarte a cenar o... Cuelgo. Me quedo de pie en mi cocina, rodeado de comida suficiente para alimentar a medio vecindario, mirando la mesa perfectamente puesta para 12 personas. Y por primera vez en mis 72 años, siento algo que jamás había sentido antes hacia mi hijo. Una furia fría y calculada tan intensa, que incluso me asusta a mí mismo. El cumpleaños del perro de la madre de Clara. Repito la frase mentalmente, dejando que se hunda como un cuchillo. Mi hijo ha elegido el cumpleaños de un perro sobre el 72º cumpleaños de su propio padre. 5 minutos después, el teléfono vibra. Un mensaje. Es de Clara. «Hola, Antonio.
Siento mucho que no podamos ir hoy. Es el cumpleaños del cachorro de mi madre y ya sabes cómo son estas celebraciones familiares importantes. Espero que lo entiendas. No me llames hoy porque estaremos muy ocupados con la fiesta. Que tengas un buen día. Leo el mensaje 3 veces. Cada lectura lo hace sonar más cruel, más calculado. Celebraciones familiares importantes. Como si mi cumpleaños no contara. Como si yo no fuera familia. Camino hasta la ventana de mi cocina. Es un día luminoso de octubre. El sol brilla sobre los tejados de Salamanca, las hojas doradas caen lentamente al suelo. Desde fuera todo parece perfecto, pero aquí dentro algo se ha roto. No es solo decepción, es la certeza de que mi propio hijo me considera tan prescindible, que puede cancelar mi cumpleaños por el de un animal, y espera que yo lo acepte con una sonrisa. Y lo más devastador es que tiene razón. Normalmente lo haría. Siempre he buscado excusas para justificar su comportamiento diciéndome que la próxima vez será diferente. Pero cuando colgué esa llamada, algo cambió dentro de mí. Una puerta se cerró en mi corazón, y tengo la sospecha de que nunca volverán a abrirse de la misma forma. A las 2 en punto comenzaron a llegar los invitados. Mis hermanas Teresa y María llegaron juntas con regalos y risas sinceras. Los Ortega, mis vecinos mayores, trajeron flores de su jardín. La pareja joven del lado vino con su bebé de 6 meses. Todos preguntaron por David y Clara. Tuvieron una emergencia familiar, dije. Técnicamente no era mentira. La fiesta fue hermosa. Cantamos, reímos, comimos demasiado. Por ratos logré olvidar la traición de esa mañana. Pero cada vez que mis ojos se posaban en las 2 sillas vacías junto a la cabecera, la furia dentro de mí crecía un poco más. Cuando el último invitado se fue a las 6 de la tarde, me senté en el salón, rodeado de platos sucios y restos de globos. Y tomé una decisión. David y Clara no tenían ni idea de quién era yo realmente. Creyeron que soy un anciano bonachón, siempre dispuesto a perdonar, a entender, a estar disponible. Pero no saben lo que guardo en el desván. No saben nada sobre las pinturas. Esa noche, después de fregar todos los platos de mi fiesta solitaria, me senté en mi sillón favorito con una taza de té caliente y dejé que mi mente viajara hacia atrás en el tiempo. Necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí, cómo había permitido que la relación con David, mi único hijo, se deteriorara tanto sin darme cuenta. La primera vez que conocí a Clara fue hace 6 años. David la trajo a cenar un domingo soleado con esa sonrisa de quien está completamente enamorado. Ella era una mujer llamativa, eso no se podía negar, alta, elegante, con el cabello rubio perfectamente peinado, una sonrisa impecable y modales refinados. Venía de una familia adinerada de Madrid. Había estudiado en universidades prestigiosas y trabajaba en relaciones públicas para una gran empresa del sector turístico. Desde el primer momento supe que no le agradaba. No fue nada evidente. Clara era demasiado inteligente para mostrarlo de frente. Sus comentarios estaban siempre envueltos en dulzura fingida y sonrisas medidas. «Antonio, qué casa tan acogedora tienes», me dijo aquel primer día observando cada rincón con la mirada de quien evalúa algo que no está a su altura. David me contó que trabajaste en el taller de carpintería durante tantos años. Debe haber sido durísimo criarle tú, solo añadió con voz suave. Es admirable cómo algunas personas logran salir adelante con recursos tan limitados. Sus palabras eran en teoría un cumplido, pero el veneno se sentía justo bajo la superficie. Y David, mi querido hijo, estaba tan cegado por ella que no veía nada. Las cosas empeoraron después de que se casaran. Primero llegaron las cancelaciones de último minuto. Habíamos planeado cenar juntos un viernes por la noche, como habíamos hecho religiosamente durante años. Pero una hora antes de venir, David llamó papá. Clara no se encuentra bien. Creo que está empezando con gripe. Será mejor que lo dejemos para otro día. Pero esa misma noche, cuando pasé frente a un restaurante en el centro de Salamanca, los vi sentados en la terraza riendo y bebiendo vino con otra pareja elegante. Después, vinieron los cambios en nuestras tradiciones familiares.
Durante más de 20 años, David y yo habíamos pasado juntos la Nochebuena. Era nuestro momento especial para recordar a su madre y compartir historias. Pero tras casarse, Clara decidió que esa noche debía pasarla con su familia en Madrid. «Es más apropiado, papá», me explicó David por teléfono con tono ensayado. «Clara quiere empezar nuevas tradiciones familiares». «Espero que lo entiendas». Lo entendí, aunque no como él creía. El Día del Padre del año pasado fue especialmente doloroso. Había preparado durante toda la semana un almuerzo especial. David me había prometido que vendrían después de misa sobre las 12:00, pero a las 11:30 recibí la llamada «Papá, cambio de planes». La madre de Clara organizó algo en el club de campo. Ya sabes cómo es. Cuando ella decide, todos tenemos que adaptarnos. Pero pasaremos más tarde, lo prometo. Nunca vinieron. Esa tarde, mientras comía solo el menú que había preparado para 3 personas, comprendí algo que me dolió más que cualquier palabra. Había pasado años justificando su comportamiento. Siempre había una excusa, siempre una emergencia, pero en el fondo, la verdad era simple y devastadora. Mi hijo había elegido a Clara por encima de mí, y ella se estaba asegurando sistemáticamente de borrarme de sus vidas. El incidente del cumpleaños de David del año pasado fue el que en retrospectiva debería haberme abierto los ojos por completo. Había planeado una cena sorpresa para él. Contacté a sus viejos amigos de la universidad. Preparé su plato favorito, cordero asado con patatas. Y hasta conseguí entradas para un partido de fútbol en el estadio de Valladolid, al que llevaba meses queriendo ir. Todo estaba perfectamente preparado. Cuando llamé para invitarlo fingiendo que era solo una cena familiar sencilla, Clara contestó el teléfono. «Oh», Antonio dijo con esa voz dulce y calculada que ya había aprendido a desconfiar. «David no puede hablar ahora. Está muy ocupado con los preparativos». «¿Preparativos para qué?», pregunté desconcertado. «Para su fiesta de cumpleaños, por supuesto. Estoy organizando algo en el club. Será íntimo. Solo familia cercana y sus contactos profesionales más importantes. Ya sabes cómo son estas cosas. Hay que mantener cierto nivel». Me quedé en silencio procesando sus palabras. Clara estaba organizando una fiesta para mi propio hijo y yo no estaba invitado. «Estoy segura de que lo entiendes», añadió como si leyera mis pensamientos. «Estos eventos son principalmente para hacer contactos. No querríamos que te sintieras fuera de lugar entre todos esos empresarios y sus esposas». Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi cocina mirando toda la comida que había estado preparando durante 2 días. Esa misma noche la llevé a la parroquia del barrio donde la sirvieron en el comedor comunitario. David nunca supo nada de aquella cena sorpresa, y lo que más dolía era que ni siquiera preguntó por qué su padre no había aparecido en su celebración. Pero la gota que colmó el vaso llegó hace apenas 3 meses, cuando nació mi primer nieto. Clara dio a luz un martes por la mañana. David me llamó desde el hospital eufórico con la voz quebrada por la emoción. «Papá, es un niño, es perfecto. Pesa 3 kilos 200 gramos. Tiene el pelo oscuro como yo cuando era pequeño. Eres abuelo». Mi corazón se llenó de una alegría inmensa. Pensé que aquello nos uniría otra vez. Un bebé, una nueva generación, un lazo familiar que traería de vuelta la calidez entre nosotros. «¿Cuándo puedo ir a conocerlo?», pregunté ya, imaginando el regalo perfecto y el momento de tenerlo en mis brazos. Hubo una pausa. «Bueno, Clara quiere limitar las visitas las primeras semanas», dijo. «Ya sabes, por los gérmenes y esas cosas. Pero tan pronto como esté lista, serás el primero en saberlo». Esperé 3 semanas enteras. 3 semanas viendo en las redes sociales las fotos que Clara publicaba del bebé con sus padres, sus hermanas, sus amigas del club. Había al menos 20 personas diferentes sosteniendo a mi nieto, pero yo, su abuelo, seguía esperando la llamada. Cuando finalmente conocí a Oliver, ya tenía 1 mes de vida. Clara me recibió en la puerta con una sonrisa tensa y una lista de reglas. «Lávate las manos 3 veces antes de tocarlo, por favor. Nada de perfume. Y la visita corta, el bebé necesita dormir». Lo sostuve durante exactamente 15 minutos antes de que ella decidiera que ya estaba cansado.
y mientras salía de aquella casa, entendí algo con absoluta claridad. Clara no solo no me quería cerca, estaba construyendo un muro entre David, mi nieto, y yo. Esa noche, conduciendo de regreso a casa con el corazón hecho pedazos, lo comprendí por fin. Clara no solo no me soportaba, me veía como una amenaza para el control que ejerce sobre David, una sombra sobre la imagen perfecta de vida de clase alta que tanto se ha esforzado en construir. Y David, mi hijo, el niño que crié con sacrificio y amor, había optado por no ver lo que pasaba, porque era más sencillo mantenerme a distancia que enfrentarse a su esposa. Ahora, sentado en mi sala después de mi cumpleaños número 72 arruinado, todo encajaba como las piezas de un puzzle que llevaba años frente a mí. El patrón siempre estuvo ahí, pero yo había estado demasiado esperanzado, demasiado necesitado de su cariño para reconocerlo. Pero Clara no sabía algo que podría cambiar completamente el juego de poder que ella había estado jugando durante todos estos años. En el desván de mi casa, cuidadosamente envueltas y protegidas, había 6 pinturas que mi difunta esposa había heredado de su familia. Hace 2 años, un experto en arte las había valorado discretamente en 3.200.000 euros. Clara estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente al anciano inofensivo al que despreciaba. La llamada llegó 3 días después de mi cumpleaños. Era David, y por primera vez en meses, sonaba genuinamente preocupado. «Papá, ¿estás bien? No has devuelto mis llamadas». Era cierto. Había dejado sonar el teléfono 4 veces desde el domingo, mirando su nombre en la pantalla, sin sentir el menor impulso de responder. Cada timbre había sido una pequeña victoria, un recordatorio de que mi vida no giraba en torno a ellos. «Estoy bien, David», respondí finalmente con voz serena. «He estado ocupado. Mira sobre el domingo. Clara se siente fatal por no haber ido a tu cumpleaños. Le gustaría compensártelo de alguna manera». Me reí, pero sin humor. «¿De verdad? ¡Qué interesante! Habíamos pensado invitarte a cenar este fin de semana al italiano que tanto te gusta. Precisamente el mismo restaurante en el que los había visto cenando aquella noche en la que ella estaba enferma». La ironía era deliciosa. «Está bien», dije, sorprendiéndolo con mi aceptación. «Pero que sea el sábado. Tengo planes el viernes». Mentira, claro. Pero quería dejar claro que mi mundo no gira a su conveniencia. Después de colgar, subí al desván por primera vez en meses. El aire estaba enrarecido, polvoriento, cargado de recuerdos de otra época. Había cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas, y en el rincón más alejado, protegidas por fundas especiales, las 6 pinturas. Habían pertenecido a la familia de Isabel, mi difunta esposa. Venía de una familia acomodada de Castilla que perdió gran parte de su fortuna después de la Guerra Civil, pero conservó estas obras transmitidas de generación en generación. Cuando nos casamos, las pinturas vinieron con nosotros, pero Isabel siempre las consideró más una responsabilidad que un tesoro. «Son solo pinturas viejas», solía decirme. «Importantes para la historia familiar, pero no para nosotros». Después de su muerte, las guardé en el desván y casi las olvidé. Hasta hace 2 años, cuando mi vecina María Ortega, que había sido restauradora de arte antes de jubilarse, las vio por casualidad mientras me ayudaba a revisar una gotera. Se quedó inmóvil frente a ellas. «Antonio, ¿tienes idea de lo que guardas aquí?», me dijo entonces con la voz temblorosa. Aquel descubrimiento que había pasado inadvertido para todos. Ahora podría convertirse en mi as bajo la manga. Me acerqué a una de las pinturas. Una escena marina que siempre me había parecido bonita, pero no especialmente valiosa. «Antonio», había susurrado María Ortega, mi vecina y antigua restauradora de arte. «¿Tienes idea de lo que guardas aquí?». Fue ella quien insistió en que las hiciera evaluar discretamente por un experto. También fue ella quien me acompañó a la cita con el tasador en el centro de Salamanca. Recuerdo perfectamente cómo el hombre, después de revisar cada lienzo con sumo cuidado, levantó la vista y anunció que el valor conjunto de las 6 piezas oscilaba entre 3.200.000 y 3.800.000 euros. Me quedé tan impactado que tuve que sentarme. David nunca supo nada de aquella evaluación.
De hecho, nadie lo sabía salvo María el tasador y yo. Ahora de pie en el desván mirando las fundas que protegían mi secreto, comprendí que la vida me había puesto una carta poderosa en las manos. Solo faltaba decidir cómo jugarla. El sábado por la noche llegó cargado de una tensión que no esperaba. David y Clara llegaron puntuales a las 6, algo totalmente inusual. Solían aparecer 20 minutos tarde con alguna excusa elaborada. Clara lucía impecable, vestido negro elegante, joyas discretas pero costosas, maquillaje perfecto. Sin embargo, había algo distinto en su sonrisa esa noche, una urgencia apenas disimulada. «Antonio, te ves estupendo», dijo al saludarme con un beso en la mejilla, más afectuoso de lo habitual. «Lamento tanto lo del domingo. Fue un malentendido terrible. Un malentendido. Como si el cumpleaños de un perro hubiera sido más importante que el mío. Por accidente. Durante la cena Clara se mostró inusualmente interesada en mi vida. Me preguntó por mi salud, mis pasatiempos y mis finanzas. David me ha contado que esta casa ha estado en la familia durante tanto tiempo. Comentó cortando delicadamente su salmón. Debe tener un gran valor sentimental, y probablemente valor real también, considerando cómo han subido los precios de las viviendas en este barrio. David asintió con tono calculadamente neutral. Papá, deberías pensar en hacer una valoración actualizada para el seguro. ¿Y? Bueno, quizá también pensar en el futuro, en cómo quieres organizar. Ya sabes, tu planificación patrimonial. Ahí estaba la verdadera razón de esta cena de reconciliación, no era afecto. Era interés. Querían saber qué tenía, cuánto valía y cómo podían acceder a ello. «Es curioso que menciones eso», respondí con voz tranquila. «He estado pensando bastante últimamente en mis posesiones, sobre todo en las cosas que heredé de tu madre Isabel». Los ojos de Clara se iluminaron un poco. «¿Heredaste cosas de valor?», preguntó fingiendo indiferencia. David parecía genuinamente confundido. «¿A qué te refieres, papá? Mamá no tenía mucho cuando falleció». Sonreí disfrutando cada segundo de lo que estaba a punto de hacer. «Bueno, hijo, hay algunas cosas en el desván que quizás no recuerdes», dije con calma. «Pinturas que pertenecieron a la familia de tu madre». Clara se inclinó hacia adelante intentando parecer casual, pero su interés era obvio. «Son pinturas antiguas, bastante antiguas», expliqué. «De artistas que por lo visto fueron bastante reconocidos en su época. La verdad es que nunca les presté mucha atención. Hasta ahora. Últimamente he pensado que tal vez debería averiguar bien lo que valen». Y mientras veía cómo Clara trataba de disimular su ansiedad, comprendí que por primera vez en años el poder estaba de mi lado. La transformación en Clara fue sutil, pero inconfundible. Su postura cambió, su voz adoptó un tono más dulce, y sus ojos se volvieron más atentos. De repente, ya no era el suegro incómodo al que había intentado mantener al margen durante años. Ahora era alguien que poseía algo que ella deseaba. «¿Sabes qué?», Antonio dijo estirando la mano por encima de la mesa y tomando la mía con una sonrisa calculada. «Me encantaría ayudarte con eso. Tengo algunos contactos en el mundo del arte a través de mi trabajo. Podría hacer algunas llamadas, quizás, conseguir que alguien venga a echar un vistazo». David sonrió visiblemente aliviado al ver a su esposa comportándose de manera tan atenta conmigo. «Esa es una gran idea, papá. Clara conoce a gente muy sofisticada. Si esas pinturas tienen valor, ella sabría cómo averiguarlo». «Oh, pero yo ya sabía exactamente cuánto valían. Lo que quería averiguar era hasta dónde llegarían ellos para conseguirlo». «Eso sería maravilloso», dije apretando suavemente la mano de Clara. Aunque debo admitir que me siento un poco abrumado con todo esto. Esta casa grande, todas estas cosas. A veces me pregunto si no sería más sencillo simplificar mi vida. Los ojos de Clara brillaron como si hubiera escuchado música celestial. «Oh, Antonio, me alegra tanto que digas eso», dijo con un entusiasmo apenas disimulado. «David y yo hemos hablado exactamente de eso. ¿Verdad, cariño?» «¿David?» Arqueó las cejas sorprendido, pero Clara no le dio tiempo a reaccionar. «Hay tantas opciones maravillosas para personas de tu edad», continuó.
residencias elegantes para jubilados con todos los servicios incluidos, apartamentos cómodos sin preocupaciones de mantenimiento. Podrías disfrutar plenamente de tus años dorados sin tener que preocuparte por una casa tan grande. Y añadió con rapidez: si decidieras dar ese paso, David y yo, estaríamos encantados de ayudarte con la transición. Podríamos encargarnos de todo lo complicado. Vender la casa, organizar las cosas que no puedas llevar contigo. Ahí estaba presentado en bandeja de plata su plan. Querían que me mudara a un lugar más pequeño que vendiera mi casa, y que de paso les confiara el manejo de todo lo que no llevara conmigo. Incluidas, por supuesto, las pinturas que acababa de mencionar. Vaya, suena como si ya hubierais pensado bastante en esto, observé. Clara se ruborizó apenas sin perder la compostura. Bueno, solo queremos lo mejor para ti. La familia debe cuidarse mutuamente, ¿no es cierto, familia?, dijo, remarcando la palabra como si fuera nueva en su vocabulario. Esa noche, cuando se fueron, me senté en mi sala y sonreí por primera vez en días. Clara había mordido el anzuelo justo como había esperado. Ahora solo tenía que decidir hasta dónde dejarla correr antes de tirar del sedal. Porque lo que ella no sabía era que ya había tomado una decisión sobre las pinturas. Y no los incluía a ninguno de los dos. Durante 5 años había sido fría y distante, siempre con excusas para evitar pasar tiempo conmigo. Pero ahora de repente me llamaba cada 2 días. Preguntaba por mi salud, se ofrecía a acompañarme de compras y sugería almuerzos en restaurantes caros. La primera llamada llegó el martes por la mañana, apenas 2 días después de nuestra cena. «Antonio, ¿cómo te encuentras hoy?», dijo con voz melosa. «Estaba pensando que podríamos salir a comer esta semana». Y así empezó su campaña. Lo que Clara no imaginaba era que esta vez yo tenía el control. «Antonio, buenos días. ¿Cómo amaneciste? He estado pensando en ti desde anoche». Me tomó un momento procesar que era Clara al teléfono, usando un tono cálido y afectuoso que nunca le había escuchado dirigir hacia mí. «Estoy bien, Clara». «¿Todo bien contigo?», respondí con calma. «Por supuesto. Solo quería saber si habías pensado más en lo que hablamos anoche. Sobre las pinturas y quizá sobre simplificar un poco tu vida. He estado haciendo algunas llamadas y tengo noticias emocionantes». Noticias emocionantes. En menos de 48 horas había logrado contactar a expertos en arte. Su eficiencia era impresionante cuando la movía la codicia. «¿Qué tipo de noticias?», pregunté fingiendo curiosidad inocente. «Bueno», dijo con un tono ligero, casi musical. «Resulta que tengo una amiga que trabaja en Sotheby's. Le hablé de tus pinturas familiares y está muy interesada en venir a echarles un vistazo. Dice que si son auténticas del periodo que mencionaste, podrían valer muchísimo más de lo que imaginas». Sentí que mi corazón se aceleraba, no de emoción, sino de pura rabia. Había hablado de mis bienes privados con extraños sin pedirme permiso. Todo claro en nombre de ayudarme. «Eso es muy considerado de tu parte», logré decir con voz serena. «Oh, pero eso no es todo», añadió con entusiasmo artificial. «También he estado mirando opciones de vivienda para ti. Hay una comunidad preciosa de jubilados a solo 30 minutos de Salamanca. Tiene spa, campo de golf, actividades organizadas. Podrías hacer nuevos amigos y vivir sin preocupaciones». Sin preocupaciones. Como si mis únicos problemas fueran el jardín y no años de abandono emocional. «Suena interesante», dije, aunque no estoy seguro de estar listo para un cambio tan grande. Por supuesto que no, contestó con dulzura fingida. «Es una decisión importante. Por eso David y yo queremos ayudarte a través de todo el proceso. No tienes que hacer nada solo, Antonio. Nosotros podemos manejar cada detalle». Ahí estaba otra vez. Ellos manejarían todo. Tomarían las decisiones. Yo solo tenía que ser un anciano obediente y agradecido. «Es muy generoso de vuestra parte», respondí. «Tal vez deberíamos reunirnos pronto para hablarlo con más calma». «Perfecto», dijo entusiasmada. «¿Qué te parece mañana por la tarde? Podría llevar algunos folletos de las comunidades que he estado investigando. Y tal vez podríamos subir al desván para echar un vistazo a esas pinturas.
Por supuesto que quería ver las pinturas. Probablemente había estado despierta toda la noche imaginando cuánto valían y cómo convencerme de que se las confiara para su evaluación y eventual venta. Mañana a las 2 acordé. Maravilloso, Antonio. Realmente aprecio lo abierto que estás siendo con todo esto. Sé que no siempre hemos estado tan cerca como deberíamos, pero quiero que sepas que siempre me has importado. Eres el padre de David, y eso te hace familia para mí también. Colgué y me quedé sentado en la cocina con un nudo en el estómago. La hipocresía era tan descarada que casi resultaba impresionante. Durante años me había tratado como un estorbo, y ahora, que creía que tenía algo valioso, de repente siempre le había importado. Pero si quería jugar a este juego, yo le daría exactamente lo que esperaba. Esa misma tarde fui al banco y saqué documentos importantes de mi caja de seguridad. Luego llamé al abogado de confianza de mi familia, don Ricardo Morales, quien había manejado todos los asuntos legales de Isabel y míos durante años. El tablero estaba listo, y esta vez las reglas las ponía yo. Ricardo, necesito que prepares unos documentos, le dije por teléfono con voz firme. Papeles de donación, pero con una redacción muy específica. Al día siguiente, Clara llegó puntual a las 2 de la tarde cargada de carpetas coloridas y folletos brillantes. Incluso traía su portátil abierta lista para mostrarme recorridos virtuales de las comunidades de jubilados que había investigado con tanto entusiasmo. Antonio, no vas a creer las opciones que he encontrado, dijo con una sonrisa radiante mientras desplegaba los materiales sobre mi mesa de comedor como si fuera una agente inmobiliaria. Mira a este lugar. Residencial Los Pinares. Tiene salón de belleza, clases de yoga, noches de juegos. Y este otro, El Mirador, tiene una biblioteca preciosa y un jardín comunitario enorme. Pasé las páginas obedientemente fingiendo interés, mientras ella recitaba cada servicio con entusiasmo calculado. Los precios eran astronómicos, entre 4.000 y 6.000 euros al mes, por los apartamentos más modestos. Son preciosos, la verdad, dije. Aunque confieso que me preocupa el coste. Mi pensión es modesta y no sé si podría permitirme algo así. Los ojos de Clara brillaron, había llegado el momento que esperaba. Bueno, ahí es donde entran las pinturas, dijo posando su mano sobre mi brazo con dulzura fingida. Si realmente tienen un valor significativo, podrías venderlas y usar el dinero para tu nueva vida. Sería perfecto, ¿no crees? Supongo que tiene sentido, respondí lentamente. Aunque me pondría nervioso manejar una transacción así solo. No sé nada sobre vender arte. Exactamente, replicó ella satisfecha. Por eso David y yo estamos aquí para ayudarte. Podríamos ocuparnos de todas las evaluaciones, las negociaciones, incluso encontrar compradores. Tú solo tendrías que firmar algunos papeles y relajarte mientras nosotros nos encargamos del resto. Firmar algunos papeles. Qué conveniente para ellos. Eso me haría sentir mucho mejor, admití fingiendo alivio. No confío demasiado en mi capacidad para navegar ese mundo sofisticado. Clara prácticamente vibró de satisfacción. Perfecto. Entonces, ¿podemos subir a ver las pinturas ahora? Mi amiga de Sotheby's está esperando que le mande fotos. Subimos juntos al desván. Yo quité cuidadosamente las fundas que protegían las 6 pinturas. La reacción de Clara fue exactamente la que había imaginado. Sus ojos se agrandaron, su respiración se aceleró, y pude ver cómo la codicia brillaba en sus pupilas. Dios mío, Antonio, susurró acercándose a la escena marina que María había reconocido hace tiempo. Esta firma, si no me equivoco, podría ser un original de Winslow Homer. Fingí acercarme a observar. ¿Qué ves?, pregunté como si no supiera nada. Y esta otra, dijo moviéndose hacia un paisaje otoñal, podría pertenecer a la escuela del río Hudson. Antonio, ¿tienes documentación sobre estas piezas? Creo que hay algunos papeles viejos de la familia de Isabel por ahí, contesté vagamente. Están en alguna de esas cajas. Nunca les presté mucha atención. Clara empezó a sacar fotos desde todos los ángulos, conteniendo con dificultad su emoción. Cuando terminamos y bajamos, estaba eufórica, casi temblando de la emoción.
Antonio dijo, sujetándome las manos con fingida ternura. Creo que acabamos de encontrar tu boleto dorado. Y yo, mirándola directamente a los ojos, ya sabía exactamente quién iba a controlar el juego a partir de ese momento. Voy a enviar estas fotos inmediatamente y presionar para una evaluación urgente, dijo Clara, apretando la pantalla de su móvil con los ojos brillantes. Si mis sospechas son correctas, estas pinturas podrían valer cientos de miles de euros. Tal vez millones. Si supiera cuán cerca estaba de la verdad. ¿De verdad crees que podrían valer tanto? Pregunté dejando que mi voz temblara entre sorpresa y esperanza fingida. Absolutamente, respondió ella con convicción. Y Antonio, quiero que sepas que David y yo nos aseguraremos de que obtengas cada céntimo que mereces. Somos familia después de todo. Familia. Esa palabra de repente aparecía en cada frase. Cuando Clara se fue, llamé inmediatamente a Ricardo Morales. ¿Están listos los papeles que pedí?, pregunté. Sí, respondió con calma. Todo está preparado según tus instrucciones. ¿Estás completamente seguro de proceder de esta manera? Más que nunca dije. De hecho, creo que es hora de acelerar el cronograma. Esa misma noche David llamó. Su voz estaba cargada de una emoción que no había escuchado en años. Papá, Clara me contó sobre las pinturas. No puedo creer que las hayas tenido todo este tiempo y nunca me dijeras lo valiosas que podrían ser. Honestamente, hijo, mentí con suavidad, nunca supe que podían valer tanto. Tu madre siempre las consideró simples recuerdos familiares. Bueno, podrían cambiar por completo tu vida, dijo con entusiasmo. Podrías vivir como un rey el resto de tus días. O ellos podrían vivir como reyes. Una vez que me manipularan para entregarles el control. Es abrumador, admití. Me alegra saber que ustedes dos están dispuestos a ayudarme a manejar todo esto. Por supuesto, papá. Somos familia. Nunca te dejaríamos solo con algo así. Familia. Fascinante cómo esa palabra resurgía mágicamente cuando el dinero entraba en escena. Después de colgar, subí al desván una vez más. Observé en silencio las 6 pinturas que habían desatado esta repentina avalancha de cariño y preocupación. Eran hermosas, sí. Pero lo que las hacía verdaderamente valiosas para mí no era su precio, sino lo que representaban mi libertad. Y mañana comenzaría a usarlas para eso. David y Clara estaban a punto de aprender que subestimar a un hombre de 72 años sería el error más caro de sus vidas. La llamada de Clara llegó el viernes por la mañana, apenas 3 días después de haber visto las pinturas. Su voz vibraba de emoción contenida. Antonio, tengo noticias increíbles. Mi contacto en Sotheby's confirmó mis sospechas. Las pinturas son auténticas y extremadamente valiosas. Necesitamos hablar cuanto antes. ¿Qué tan valiosas?, pregunté fingiendo un sobresalto apropiado. Prefiero decírtelo en persona. Podemos vernos hoy, David quiere estar presente también. Esto va a cambiar tu vida, Antonio. Acordamos reunirnos a las 2 de la tarde. Pasé la mañana haciendo los preparativos finales para lo que sabía que sería nuestro último encuentro como familia en esos términos. Volví a llamar a Ricardo. Todo está en orden, confirmó. Los documentos están firmados y registrados tal como pediste. La transacción ya se completó. ¿Estás completamente seguro de no querer reconsiderar? Estoy más seguro de esto que de cualquier decisión que haya tomado en años, respondí sin titubear. David y Clara llegaron juntos. Por primera vez en meses, David parecía genuinamente emocionado de verme. Me abrazó con más calidez de la que había mostrado desde su boda. Papá, no vas a creer lo que Clara descubrió sobre tus pinturas, dijo. Nos sentamos en la sala. Clara, con aire triunfante, desplegó una carpeta repleta de documentos y cifras que creía que me deslumbrarían. Lo que no sabía era que el juego ya estaba decidido, y no a su favor. Clara desplegó sobre la mesa una carpeta gruesa repleta de documentos, fotografías en alta resolución de las pinturas, y lo que parecía ser una evaluación profesional detallada. Antonio comenzó con un tono que ya no fingía cordialidad. Tienes 6 pinturas que en conjunto están valoradas entre 3.200.000 y 3.800.000 euros.
David soltó un sonido ahogado. ¿Millones? De verdad, Clara asintió solemnemente. La pintura marina es definitivamente un Winslow Homer original. Por sí sola está valorada en al menos 1.200.000 euros. El paisaje otoñal es de Asher B. Durand de la Escuela del Río Hudson y ronda los 800.000 euros. Las otras 4 piezas son de artistas menores del siglo XIX, pero igualmente auténticas. Me quedé en silencio fingiendo estar abrumado por la magnitud de lo que acababa de escuchar. No puedo creer que Isabel y yo nunca supiéramos lo que teníamos, murmuré con voz temblorosa. Muchas familias guardan tesoros ocultos sin saberlo, dijo Clara con falsa suavidad. Lo importante ahora es decidir qué hacer con esta información. David se inclinó hacia adelante y tomó mis manos entre las suyas. Papá, esto significa que nunca tendrás que preocuparte por dinero otra vez. Puedes vivir donde quieras viajar, hacer cualquier cosa que hayas soñado. ¿Es abrumador? Respondí lentamente. No sé nada sobre manejar tanto dinero. Clara intercambió una mirada rápida con David antes de continuar. Antonio, David y yo hemos estado hablando y queremos ofrecerte nuestra ayuda completa. Podemos encargarnos de toda la venta, buscar compradores, negociar precios, manejar los aspectos legales. Y además, añadió David con entusiasmo, podríamos ayudarte a invertir el dinero sabiamente. Clara tiene experiencia en inversiones y yo conozco asesores financieros excelentes. ¡Qué conveniente! Ellos venderían ellos, invertirían ellos, tomarían todas las decisiones. A mí solo me tocaría firmar donde me dijeran. Eso sería maravilloso, dije con voz lenta y fingida inseguridad. Pero, ¿están seguros de que quieren asumir tanta responsabilidad? Es mucho trabajo. Clara me dedicó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eres nuestra familia, Antonio. Es lo menos que podemos hacer. David asintió. Además, papá, esto nos permitirá pasar más tiempo juntos. Podríamos hacer de esto un proyecto familiar. Proyecto familiar. Durante 5 años no había sido lo suficientemente importante como para que me invitaran a una cena de Navidad. Pero ahora que había millones en juego, de repente querían compartir proyectos conmigo. Hay solo una cosa, dije fingiendo dudas. No estoy seguro de querer vender todas las pinturas de inmediato. Tienen valor sentimental. Eran de la familia de Isabel. La expresión de Clara se tensó apenas perceptiblemente. Por supuesto, respondió con amabilidad ensayada. Entiendo el valor sentimental. Pero debes considerar los aspectos prácticos, requieren cuidado especializado, un seguro costoso, condiciones ambientales controladas. En una casa normal podrían deteriorarse con el tiempo. David intervino con voz grave como si hablara por mi bien. Y si algo te pasara, papá, sería una carga enorme para mí administrar todo eso. Sería más sencillo venderlas ahora mientras tú puedes disfrutar del dinero. Ahí estaba. La verdad sin máscaras. Querían las pinturas, querían el control. Querían todo. Y lo mejor de todo era que no sabían que ya no les pertenecía nada. Qué interesante que la primera preocupación de David no fuera mi bienestar, sino lo inconveniente que resultaría para él administrar las pinturas. Supongo que tienen razón, dije finalmente. Tal vez deberíamos proceder con la venta. La sonrisa de Clara se amplió como una flor venenosa. «Maravilloso», exclamó. «He traído algunos documentos preliminares para que los revises». «Nada vinculante», todavía añadió con tono dulce, «solo papeles que nos permitirían actuar en tu nombre, para obtener evaluaciones adicionales y contactar compradores potenciales». Revisé los documentos que me puso delante. Estaban hábilmente redactados, pero en esencia me otorgaban poder legal completo sobre las pinturas, incluida la autoridad, para venderlas sin mi consentimiento adicional, una vez iniciado el proceso. Estos parecen bastante completos, observé con calma. Queremos asegurarnos de poder actuar rápido cuando encontremos a los compradores adecuados, explicó Clara. El mercado del arte se mueve deprisa y no querríamos perder una oportunidad porque no pudiéramos localizarte inmediatamente. Una mentira elegante, pero mentira al fin. Está bien, dije recogiendo los documentos.
Déjenme leer esto con calma esta noche, y les daré una respuesta mañana. Por supuesto, dijo David dándome un beso en la mejilla. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Clara no pudo ocultar del todo su impaciencia. Solo ten en cuenta, añadió, que mi contacto en Sotheby's está muy emocionado de trabajar con nosotros. Dice que rara vez ve una colección de esta categoría. Después de que se marcharon, me senté en el salón y reí hasta que las lágrimas corrieron por mis mejillas. No era una risa alegre, sino amarga, la risa de alguien que ha sido subestimado tanto, que ya roza lo cómico. Aquella noche preparé todo para el día siguiente. Empaqué una pequeña maleta con lo esencial, escribí un par de cartas y me aseguré de que todos los arreglos estuvieran en orden. Luego llamé a David. Hola, hijo. He estado pensando en los documentos que trajo Clara hoy. Creo que estoy listo para proceder. Eso es fantástico, papá, dijo casi sin poder contener la emoción. ¿Quieres que pasemos mañana a recoger los papeles firmados? Mejor aún, respondí. ¿Por qué no venís por la mañana y subimos todos juntos al desván? Así podéis llevaros las pinturas de inmediato para ponerlas en almacenamiento, seguro, mientras organizáis todo. Hubo una pausa breve. Y luego David prácticamente gritó de alegría. Papá, eso es perfecto, Clara va a estar feliz. ¿Qué tal a las 10? Las 10 está perfecto. Traed un camión o una furgoneta grande. Algunas de las piezas son bastante grandes. Por supuesto, papá. No sabes lo orgulloso que estoy de ti por tomar esta decisión. Va a cambiarlo todo para ti. Después de colgar, miré alrededor de mi casa. Era la casa en la que había criado a David, en la que había llorado la muerte de Isabel, en la que había vivido amores, pérdidas y aprendizajes. Mañana, David y Clara aprenderían que habían jugado su juego con la persona equivocada. Porque cuando llegaran las pinturas no estarían. Y los papeles que yo firmaría no serían los que ellos esperaban. A las 10 en punto llegaron. David conducía una furgoneta alquilada lo bastante grande para las 6 pinturas. Clara llevaba como siempre su inseparable carpeta bajo el brazo. Papá, dijo David sonriendo. Hoy empieza un nuevo capítulo. Tenía razón. Solo que no el capítulo que ellos imaginaban. Clara llegó con una carpeta repleta de documentos claramente lista para que yo firmara lo que esperaba fuera su gran victoria. Los recibí en la puerta con una sonrisa tranquila. Buenos días, dije. Llegaron justo a tiempo. Buenos días, papá, respondió David dándome un beso en la mejilla. ¿Dormiste bien? Debe ser emocionante saber que tu vida está a punto de cambiar completamente. Sí, respondí con suavidad. Mi vida definitivamente está a punto de cambiar. Clara estaba visiblemente más ansiosa de lo habitual. Miraba el reloj, tamborileaba con los dedos sobre la carpeta, moviéndose de un pie a otro. Deberíamos subir inmediatamente, dijo. Quiero asegurarme de que las pinturas estén bien empacadas para el transporte. Por supuesto, contesté. Pero antes de subir, hay algo que necesito mostraros. Los guié hasta la mesa del comedor, donde había colocado cuidadosamente varios documentos. Vi cómo la confusión se apoderaba de sus rostros. No eran los papeles que Clara había traído el día anterior. ¿Qué es esto?, preguntó David tomando el documento superior. Son los documentos reales que firmé ayer, respondí con calma. Después de que os marchasteis, hice algunas llamadas y tomé unas cuantas decisiones. Clara se tensó como un resorte. ¿Qué tipo de decisiones?, espetó. David comenzó a leer. Su expresión cambió de confusión a shock, y luego a un pánico apenas contenido. ¿Papá? Esto dice que donaste las pinturas al Museo de Bellas Artes de Salamanca. Así es, confirmé. Las 6 piezas fueron transferidas oficialmente ayer por la tarde. Los documentos están registrados y son irrevocables. Clara le arrebató los papeles de las manos, los revisó con rapidez y su rostro palideció. Luego se sonrojó. Y volvió a palidecer. ¿Qué hiciste?, susurró. Doné mi herencia artística a una institución que las apreciará y preservará para las generaciones futuras, dije manteniendo mi voz perfectamente tranquila.
El museo enviará un equipo especializado la próxima semana para recogerlas. David se dejó caer en una silla, mirándome como si no me conociera. Pero papá, valían millones, millones de euros. Podrías haber vivido como un rey el resto de tu vida. ¿Con dinero que vosotros habríais controlado?, pregunté suavemente. Con inversiones que habríais manejado. Viviendo en una residencia que habríais elegido por mí. Clara finalmente encontró su voz. Su tono ya no tenía ni rastro de dulzura. Nos estás castigando, escupió. Todo esto es algún tipo de juego retorcido porque nos perdimos tu maldito cumpleaños. Mi maldito cumpleaños, repetí, saboreando cada palabra. Interesante elección de expresión. David levantó la mirada con desesperación. Papá, si esto es por el domingo pasado, lo siento. Fue una estupidez elegir la fiesta del perro sobre tu cumpleaños. Pero puedes deshacer esto, ¿verdad? Llamar al museo, decir que fue un error. No fue un error, David. Y no hay nada que deshacer. Clara empezó a caminar de un lado a otro completamente fuera de sí. ¿Tienes idea de lo que acabas de tirar? ¿De lo que esto significa para nosotros? Me incliné hacia adelante. Ah, ahí está la verdad. Para vosotros. Por supuesto que es para nosotros, explotó Clara. Somos tu familia. Esas pinturas deberían haber sido nuestra herencia. David la miró horrorizado. Clara, cálmate. Pero era demasiado tarde. La máscara había caído por completo, y yo, sentado frente a ellos por primera vez en años. No me sentía vencido. Me sentía libre. Estoy harta de fingir, gritó Clara con los ojos encendidos de rabia. Tu padre acaba de tirar millones de euros por despecho, y tú actúas como si fuera admirable. Se volvió hacia mí con una expresión envenenada. Eres un anciano amargado y egoísta. Hemos perdido años tratando de mantenerte feliz. Y así es como nos pagas. Me reí un sonido seco y helado que incluso a mí me sorprendió. Años tratando de mantenerme feliz, Clara, durante 5 años me has excluido sistemáticamente de la vida de mi hijo. Me has humillado, ignorado, tratado como si fuera una vergüenza. El único momento en que mostraste interés en mí fue cuando creíste que tenía algo que querías. Eso no es cierto, protestó débilmente. ¿No? ¿Qué hay del Día del Padre del año pasado, cuando David prometió venir a comer, y terminaron en el club de campo de tus padres? ¿Qué hay de la Nochebuena de hace 2 años, cuando decidiste que mi tradicional cena familiar ya no era apropiada? ¿Qué hay de cada cumpleaños, cada fiesta, cada momento importante en que encontraste una excusa para asegurarte de que yo no fuera bienvenido? David se veía enfermo, como si le hubieran quitado el aire. Papá, yo no sabía que te sentías así. Por supuesto que lo sabías, lo interrumpí sin dudar. Elegiste no ver, porque era más fácil dejar que Clara me apartara que enfrentarte al conflicto. Clara soltó una risa amarga. Así que esto es venganza. Tiraste millones de euros solo para vengarte. No es venganza, dije levantándome despacio. Es libertad. Caminé hacia la ventana. Afuera las flores de otoño aún florecían desafiando el frío que se acercaba. Durante 5 años he esperado que ustedes me eligieran. He esperado que David recordara que tenía un padre que lo amaba. He esperado que tú, Clara, me dieras la oportunidad de ser parte de tu familia. Pero el domingo pasado, cuando eligieron el cumpleaños de un perro por encima del mío, entendí algo esencial. Me giré para mirarlos a los dos. No se puede comprar amor, no se puede manipular el respeto, y no se puede obligar a alguien a valorarte cuando ya decidieron que no eres importante. David tenía lágrimas en los ojos. Papá, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos ser una familia de verdad ahora? De verdad, pregunté con suavidad. Ahora que las pinturas ya no existen para vosotros, ¿cuánto tiempo duraría ese amor renovado? Hasta que os dierais cuenta de que mi casa también tiene valor. Hasta que Clara encontrara otra excusa para echarme a un lado. Clara llevaba minutos en silencio, pero su voz emergió como un cuchillo helado. Vas a morir solo. ¿Lo sabes? Vas a ser un viejo solitario, sin familia, sin dinero. Sin nada. Sonreí. Por primera vez en semanas fue una sonrisa genuina.
¿Clara? Ya he estado solo durante 5 años. La diferencia es que ahora lo acepto. Hubo un silencio largo denso. Finalmente, David se levantó con el rostro descompuesto entre el dolor y la confusión. ¿Esto es realmente lo que quieres? Cortarnos completamente de tu vida. Lo que quiero, dije despacio, es ser libre de personas que solo me valoran por lo que pueden obtener de mí. Lo que quiero es pasar mis años restantes rodeado de personas que me elijan por quien soy, no por lo que poseo. Y en ese momento supe que por fin había recuperado mi vida. Clara recogió su carpeta de golpe. David, vámonos. No hay nada más que hacer aquí. David dudó en la puerta mirándome como si quisiera decir algo más. Pero Clara ya caminaba hacia la furgoneta y después de un momento, la siguió. Los observé alejarse desde mi ventana consciente de que probablemente era la última vez que vería a mi hijo. Esa misma tarde empaqué una maleta pequeña y conduje hacia la costa. Había alquilado una cabaña frente al mar para pasar un mes. Quería pensar, respirar y planificar el resto de mi vida sin el peso de su codicia sobre mis hombros. La cabaña era sencilla pero acogedora, con una vista directa al Atlántico desde la sala principal. Aquella primera noche me senté en el porche delantero con una taza de té caliente, escuchando el romper de las olas y sintiendo algo que no había sentido en muchos años paz. Durante la primera semana mi teléfono sonó varias veces. David me dejaba mensajes cada vez más desesperados. Clara alternaba entre súplicas y amenazas. También hubo algunas llamadas de números desconocidos, probablemente familiares de ella, intentando mediar. No respondí ninguna. Al final de la segunda semana las llamadas cesaron. Encontré una pequeña casa de alquiler a 4 calles de la playa. Nada lujosa, pero limpia, cómoda y asequible con mi pensión. Tenía un pequeño jardín donde podía plantar flores, y los vecinos eran de esos que te saludan por tu nombre y te ofrecen ayuda con las bolsas de la compra. 3 meses después, ya había construido una nueva rutina. Me ofrecía como voluntario en la biblioteca local. 3 días por semana me unía a un club de lectura, y en ese tiempo había hecho más amigos reales que en los últimos 5 años. Una tarde, mientras regaba los tulipanes recién plantados, mi vecina María Luque, una viuda de 75 años con un sentido del humor malicioso, apareció con 2 tazas de café humeante. ¿Alguna vez extrañas tu vida anterior?, preguntó entregándome una taza. Miré el océano que desde mi jardín se veía infinito. Extraño al hijo que pensé que tenía, respondí finalmente, pero no extraño la vida que estaba viviendo. María asintió despacio con esa sabiduría silenciosa que solo dan los años. A veces, hay que perder a las personas equivocadas para hacer espacio para las correctas. Esa noche me senté en mi escritorio y escribí una carta que nunca enviaría. Querido David, espero que algún día entiendas que donar esas pinturas no fue por dinero, fue por dignidad, por recordar mi propio valor cuando todos los demás lo habían olvidado. Te amo y probablemente siempre lo haré, pero también me amo a mí mismo. Y eso es algo que había olvidado cómo hacer. Papá. Doblé la carta y la guardé en un cajón junto a otras cosas que no necesitaba mostrar a nadie. Afuera las olas seguían su ritmo constante como si nada en el mundo pudiera alterarlas. Y por primera vez en muchos años me sentí exactamente donde pertenecía. Cuando miro hacia atrás y recuerdo todo lo que viví, sé que no fue fácil tomar las decisiones que tomé, pero también sé que fueron necesarias. Durante demasiado tiempo permití que otros definieran mi valor, que mi voz quedara en silencio por miedo a perder el poco afecto que recibía. Hoy comprendo que cuando una relación está basada en el interés no es amor, es dependencia disfrazada. Si estás escuchando mi historia y te has sentido alguna vez invisible para quienes más quieres, quiero que sepas algo importante: no estás solo. Mereces respeto, cariño genuino y tranquilidad. No tienes por qué aceptar migajas de afecto de personas que solo te buscan cuando les conviene. A veces proteger tu dignidad significa cerrar puertas incluso cuando duelen. Y créeme, aunque al principio parezca que el silencio pesa, después se convierte en libertad.
Apóyame dejando un comentario con tu opinión sobre esta historia. Cuéntame si tú también has tenido que poner límites, si has tenido el valor de elegirte a ti mismo cuando otros no lo hicieron. Tu experiencia puede inspirar a más personas que hoy se sienten atrapadas en situaciones parecidas. Si crees que hice bien en defender mi dignidad, dale like a este video y suscríbete al canal para seguir escuchando historias que nos recuerdan que nunca es tarde para elegir la paz por encima del dolor. Y un consejo de corazón: no midas tu valor por el amor que recibes de quienes no saben amar. Mídelo por tu capacidad de mantenerte firme, por tu coraje de decir basta y reconstruir tu vida desde la verdad. A veces perder a quienes no te valoran es la mejor manera de recuperarte a ti mismo. Yo lo hice, y tú también puedes hacerlo.